Hola, soy Lilian López, docente de la Escuela Nacional de Control del curso Invierte.p. El propósito de este curso es analizar la importancia del Sistema Nacional de Invierte.p y su articulación con los sistemas administrativos. Además, conoceremos el ciclo de inversión y la función de los órganos que los componen. Asimismo, identificaremos las fases de ciclo de inversión orientada al cierre de brechas de infraestructura y sostenibilidad de la prestación de los servicios públicos. Los invito a formar parte de este curso MOOC. No se lo pueden perder. ¡Nos vemos! Hola, soy Gers Vidal, docente de la Escuela Nacional de Control del curso Políticas Públicas y Gestión del Valor Público. El propósito de este curso es entender el rol del Estado en la gestión de políticas públicas, analizar la evolución del Estado moderno y comprender la concepción y características de las políticas públicas. Los invito a formar parte de este curso MOOC. No se lo pueden perder. Nos vemos. Rosita está destinada a ser una niña feliz. Debe nacer en un hospital público que garantice su seguridad y la de su madre. Vivir en una casita con agua, luz y rodeada de parques. Estudiar en una escuela pública con buenos maestros, con libros de colores que abran su conocimiento, en donde podrá jugar y crecer libre y alcanzar sus sueños. Pero el monstruo de la corrupción pretende interponerse en su camino. Y si lo dejamos, ese hospital público nunca se construirá. A su comunidad nunca llegará la luz ni el agua. Nunca jugará en un parque. En su escuela ni siquiera habrá carpetas y el techo se caerá a pedazos. Rosita tendrá que trabajar y, como en el cuento de la Caperucita, encontrará muchos lobos en su camino. La corrupción y sus seguidores son enemigos de nuestros hijos. Si los dejamos, destruirán su futuro. Acabemos con ellos y hagamos que Rosita alcance sus sueños. Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias, nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales
que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual. Próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Los ODS en la pospandemia, los desafíos del control. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se harán llegar al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de presentación y bienvenida a las conferencias magistrales de la OLACEF en el mes del control gubernamental, a cargo del señor Humberto Ramírez Trucios, vicecontralor de Gestión Estratégica e Integridad Pública. Confírmame si se me escucha bien, por favor. Sí, se le escucha. Ok. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú, es un placer darles la bienvenida a la secuencia de conferencias magistrales programadas para este mes de octubre, denominado Conferencias Magistrales de la OLACEF en el Control Gubernamental, a través de las cuales buscamos fortalecer los conocimientos mediante el intercambio de experiencias de los diferentes especialistas invitados de las entidades fiscalizadoras de OLACEF, coadyuvando con ello al perfeccionamiento de la comunicación sobre el control externo, y propiciando al mismo tiempo la participación de la sociedad y otros interesados en el tema de la buena gobernanza. Las conferencias magistrales que desarrollaremos durante el mes de octubre será un espacio de intercambio y de transferencia de información, conocimientos, experiencias a nivel regional en temas de control gubernamental, gestión pública, innovación, tecnologías, participación ciudadana, Agenda 2030, entre otros, y permitirá contar con una cultura organizacional orientada al uso eficiente de los recursos públicos, generando valor y calidad de los servicios públicos en beneficio de la ciudadanía. Así, el día de hoy vamos a desarrollar la conferencia magistral denominada Los ODS en la pandemia, los desafíos del control, la cual será impartida por el titular de la Auditoría General de la Nación de Argentina, el señor Jesús Rodríguez, a quien le damos la más cordial bienvenida y nuestro agradecimiento por compartir con nosotros tan importante tema. Los objetivos de desarrollo sostenible continúan siendo el soporte para implementar soluciones a diversos problemas, resaltando aún más en el escenario que nos toca vivir debido a la pandemia, la cual trajo consigo, como bien saben, grandes retos que no han sido ajenos a dichos objetivos y al cumplimiento de la Agenda 2030, a partir del cual las diferentes entidades fiscalizadoras superiores deberán fortalecer sus mecanismos de control, velando por el bienestar de la ciudadanía. En esa línea es que la Contraloría General de la República del Perú, no obstante la enorme crisis sanitaria y económica en la que nos encontramos viviendo, se ha mantenido firme y perseverante en su lucha contra la corrupción y la inconducta funcional, buscando por todos los medios tratar de mejorar y sofisticarnos en el desarrollo de nuestros servicios de control, máxime en circunstancias como la de la emergencia sanitaria, en que, como bien sabemos, el flujo de recursos es bastante importante y de manera natural se flexibilizan los marcos legales y las restricciones normativas. De allí que hayamos puesto mucho énfasis, por ejemplo, en el uso de la interoperabilidad, de suerte que hoy nos permite operar 40 bases de datos de diferentes entidades públicas, convirtiéndose así en una herramienta fundamental para no relajar nuestra actividad de control. Obviamente, ello frente a estas restricciones sanitarias que son naturales en este tipo de situaciones, lo que nos ha permitido
generar intervenciones importantes y satisfactorias. No solamente, por ejemplo, cuando se inició la pandemia y se produjo una distribución de canastas a nivel nacional, o también cuando se aprobaron los bonos extraordinarios acá en nuestro país, o finalmente con ocasión de la aplicación de las vacunas. Hemos estado presentes durante todo su proceso, desde el momento en que llegaron las vacunas, desde el proceso de adquisición, distribución, almacenamiento, aplicación de las dosis, e incluso cuando ya había que verificar si que en efecto se habían cumplido con la aplicación de la primera y segunda dosis, e incluso hasta chequear el tema de residuos sólidos. Así que con eso nosotros hemos buscado, obviamente se darán cuenta, cumplir, entre otros, con la ODS número 3, que es Salud y Bienestar, en la que se busca precisamente garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos. Y justamente aprendiendo de este tipo de experiencias, parece evidente la necesidad de expandir la herramienta importante que tenemos entre manos y que es el control concurrente, y también poner mayor énfasis en el uso intensivo de tecnologías de información ya a toda contratación importante de bienes, servicios u obras de manera permanente y al margen incluso de situaciones de emergencia. Bueno, a efectos de centrarnos en el evento que nos convoca, en nombre de la Escuela Nacional de Control, agradezco una vez más la presencia del señor Jesús Rodríguez, quien, honrándonos con su presencia, va a compartir sus conocimientos y destacable experiencia desde su ámbito funcional con todos los participantes. Deseo para todos una provechosa conferencia y muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Humberto Ramírez Trucios, Vicecontralor de Gestión Estratégica e Integridad Pública. Damos inicio a la conferencia magistral Los ODS en la pospandemia, los desafíos del control, que estará a cargo de Jesús Rodríguez. Es presidente de la Auditoría General de la Nación, máximo órgano de control externo de la República Argentina. Tiene una trayectoria de intensa actividad gremial, estudiantil y profesional, así como partidaria. Es representante partidario en la Internacional Socialista, donde en el 2017 fue elegido vicepresidente. Ha representado a la ciudad de Buenos Aires como diputado de la Nación en 4 mandatos. Fue electo para integrar la Convención Nacional Constituyente de 1994. Integra el Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos desde 1984. Forma parte del Consejo de Administración del CIPEC. Es consultor titular del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Dirigió el programa de fortalecimiento legislativo de Flaxo, sede académica argentina. Se desempeñó como asesor de empresas y sindicatos y como consultor de OEA, Intal, CEPAL y BID. Fue ministro en la presidencia del doctor Raúl Alfonsín. Puede empezar con su exposición. Hola, buenas noches, buenas tardes para ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación. Agradecido por tener la oportunidad de inaugurar este ciclo, llevado adelante por la Contraloría General de la República del Perú. Me siento honrado, realmente. Y esa honra tiene 2 dimensiones, una de naturaleza institucional, porque la Contraloría General del Perú tiene, sin duda, una situación de liderazgo en términos de cómo las entidades fiscalizadoras superiores se adaptan y se complementan en su objetivo, en cumplimiento de sus objetivos, y al mismo tiempo el reconocimiento a su titular, el amigo Nelson Shalta, que presidiendo la CEF hace quedar muy bien a la República del Perú. Yo voy a tratar de hacer una presentación para dar cuenta de del título de la conversación a la cual me invitan a desarrollar, sabiendo, como sabemos, que estamos frente a una pandemia que tiene una dimensión múltiple, porque no solo es una crisis sanitaria, sino también es socioeconómica y al mismo tiempo humanitaria. Y que nosotros aquí en América Latina padecemos muy particularmente las consecuencias de la pandemia. Yo en primer lugar voy a tratar de hacer algunos comentarios en relación precisamente a la pandemia, con una mirada desde América Latina.
Luego voy a tratar de plantear por qué son relevantes los objetivos de desarrollo sostenible para las estrategias de progreso en nuestros países y finalmente hacer referencia a los desafíos que el control nos impone en estas circunstancias tan particulares. El primer comentario que me gustaría hacer es que la pandemia llega a un mundo que, según dijo el actual secretario general de las Naciones Unidas antes de asumir, era caótico, con instituciones multilaterales débiles y con muchos países donde la agenda de la soberanía territorial atropellaba los derechos humanos. Y esta pandemia, que todavía no conocemos su alcance en términos de cuándo va a terminar, ni cuántas víctimas vamos a tener que lamentar, ya sabemos que hay cuestiones que están fuera de discusión. Sabemos que hay casi 230 millones de casos en el mundo, con algo menos de 5 millones de fallecidos. Y sabemos también que estamos frente a la crisis económica y social del siglo. Tal vez un indicador que ilustra esta situación es que el índice de desarrollo humano que desarrolla las Naciones Unidas desde hace 30 años, por primera vez refleja un retroceso en estos 30 años. Sabemos también, y esta es una consecuencia no económica ni sanitaria, sino de tipo social, que la pandemia incrementa los miedos individuales y al mismo tiempo alienta las incertidumbres sociales. Y eso entonces abre las puertas a que existan medidas que toman los gobiernos que producen desequilibrios institucionales. Y entonces, en función de la emergencia, aparecen liderazgos políticos que no necesariamente son democráticos. Como se ha dicho, este año que pasó, hemos asistido al mayor retroceso en las libertades individuales en épocas de paz. Frente a este problema, hubo reacciones de cada uno de los países, por cierto, pero también de naturaleza global. Pensemos solamente que por la situación de emergencia, casi 90 países acudieron al Fondo Monetario Internacional por asistencia financiera, que esa misma institución tomó la decisión de suspender o condenar deudas a 29 países, que se construyó un mecanismo para proveer de vacunas, donde estuvieron involucrados 190 países y hubo 16 países donantes. ¿De cuántos? De 645 millones de dosis. Pero en este contexto estamos en América Latina. Y lo cierto, lo rigurosamente cierto, es que América Latina es el epicentro de la pandemia. Déjenme darle unos indicadores que reflejan esto. América Latina triplica la tasa de casos por millón de habitantes promedio del mundo, y en nuestra región de América Latina los fallecidos por millón de habitantes son 4 veces el promedio del mundo. Y esta pandemia, cuyo primer caso sucedió en Brasil en febrero del año pasado, nos afecta dramáticamente. Tengan en cuenta que cuando hice referencia a los 230 millones de casos y a los casi 5 millones de fallecidos que hay en el mundo, nuestra región de América Latina, que tiene menos del 10% de la población mundial, presenta el 20% de los casos que se conocen y más del 30% de los fallecidos como producto de la pandemia. Entonces nosotros, epicentro de la pandemia, generó también consecuencias económicas y sociales, además de las sanitarias. Para decirlo de una sola vez, la CEPAL, la Comisión Económica de América Latina, caracterizó esta década del año
del 10 al 20 como otra década perdida en América Latina en materia económica y social. Hemos retrocedido 15 años en los niveles de pobreza como consecuencia de los impactos de la pandemia. ¿Y el problema cuál es? Para decirlo con la palabra que hemos aprendido todos los que no somos sanitaristas, es que la pandemia cae sobre América Latina en una región que tenía comorbilidades. ¿A qué me refiero? Que somos la región más desigual del planeta, que somos también la región más violenta del mundo. Sepamos que, como decía, con menos del 10% de la población mundial, los homicidios a escala global, nuestra región expresa 1/3 de los homicidios que se producen anualmente en el mundo. Y al mismo tiempo vivimos un momento, una etapa de crisis en la gobernanza democrática. Entre otras cosas por la desconfianza social o la distancia que los ciudadanos le ponen a las instituciones como resultado precisamente de un conjunto de situaciones, la desigualdad, la violencia, la corrupción. Entonces, en esta situación de estados débiles con un problema tan dramático, aparecen los que pretenden ofrecernos soluciones en apariencia rápidas, pero que en general son falsas y que solo dan cuenta de una maniobra oportunista que le abre las puertas a liderazgos autoritarios y populistas. Entonces, en este contexto de América Latina, cuando llega la pandemia, hablemos de los ODS. ¿Qué son los ODS? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son el conjunto de objetivos definidos a escala global que están relacionados con desafíos de la humanidad de este tiempo. Estos desafíos son de naturaleza ambiental, política y también económica. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron aprobados por las Naciones Unidas en el año 2015 en su asamblea de ese año, del mes de septiembre, y 193 estados se comprometieron a cumplirlos. Establecen una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental. Y presentan una agenda que se conoce como la Agenda 2030, donde se establecen 17 objetivos y 169 metas. Cada uno de nuestros países adapta esas metas globales y se establecen también metas en cada uno de nuestros países. Y deben ser concebidos los ODS como una oportunidad para abordar sistémicamente el desafío de concebir el progreso no solo como el crecimiento del Producto Bruto Interno, sino en una articulación virtuosa entre el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Entonces, esos ODS que, como decía, son el resultado de una mirada global y sistémica, porque los desafíos que enfrenta la humanidad, como decíamos, son de naturaleza global, requiere una estrategia global y no alcanza con la mejor estrategia de un país nacional. Pensemos solamente que el objetivo del cambio climático, o las migraciones, o la pobreza, o el crimen transnacional organizado, o los problemas de gobernanza, no pueden ser resueltos por un solo país de manera aislada. Déjenme contarle por qué creo yo que es posible que el mundo haya tomado una decisión, 193 estados simultáneamente, de atender objetivos y metas con una mirada sistémica como la que acabo de señalar. Bueno, porque yo creo que en las últimas décadas es posible identificar en el mundo
dos tendencias globales. La primera es la globalización, entendida como la integración creciente de los mercados, y cuando me refiero a mercados no solo estoy pensando en mercancías y servicios, sino también financieros, que ha producido resultados. Déjeme poner sobre la mesa un indicador que para mí es muy relevante, que es el tema de la reducción de la pobreza. La globalización ha permitido que en pocos años, en los últimos 30 o 40 años, se redujo la pobreza en el mundo de una manera muy sensible. Hacia 1980, casi la mitad de la población del mundo vivía con menos de $2 por día. Y hacia finales de la década pasada, esa tasa se había reducido alrededor del 10% de la población del mundo. Pero no nos engañemos, que haya sido reducida la pobreza de una manera tan extraordinariamente positiva como señalo, no debe llevarnos a nosotros a ignorar y balancear ese recorrido de la globalización. Y es que no se ha reducido la desigualdad. No solo no se ha reducido, sino que uno podría decir incluso que ha aumentado. En algunos países, sin duda, y déjenme darle un número a escala global. La organización basada en Londres, Oxfam, una organización de la sociedad civil, estimó que 60 súper ricos del mundo concentran aproximadamente la mitad de la riqueza, concentran la riqueza que tiene la mitad de la población del mundo. El otro gran tendencia que el mundo verifica, además de la globalización, con esos claroscuros que hacía referencia, reducción de la pobreza, pero mantenimiento y aún acrecentamiento de la desigualdad, la otra tendencia es la democratización. Pensemos que cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, hacia mediados del siglo pasado, solamente había 12 democracias en el mundo. Y hoy podemos decir que hay más de 100 países que representan alrededor de la mitad de la población mundial, cuyos gobiernos son elegidos por los ciudadanos. Eso sin duda es un avance superlativo, pero de nuevo, no podemos quedarnos en una mirada simple y tenemos que tratar de ser compleja nuestra aproximación y vamos a poder darnos cuenta que esa democratización que el mundo vivió, no todos los países, esos casi 100 que estoy diciendo que viven en con gobiernos democráticos, son democracias plenas. De hecho, solo unos pocos hay en el mundo y en nuestra América Latina solo se computan 3. Uruguay, Chile y Costa Rica, que se caracterizan por lo que se llama democracia plena. Pero esa democratización global también tiene una fatiga democrática. Pensemos que los indicadores que existen revelan algo así como un distanciamiento, una suerte de, como fue llamado en su momento, una enfermedad, la diabetes democrática, una enfermedad que no se ve pero que está y que afecta a todas las sociedades. Y la otra situación que a mí me parece importante es instalar la idea de esto que fue señalado en los ODS, uno que es el número 16, que establece como objetivo a llegar adelante por todas las naciones signatarias, 195, como dije, que dice así: sociedades pacíficas e inclusivas para un desarrollo sostenible, proveer acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. Esta construcción de los ODS tiene por detrás un sustento teórico. Dice que dicen
que existe una relación de causalidad, que hay una asociación positiva entre la fortaleza de las instituciones y el desempeño económico en un determinado país en un determinado momento. Que incluso la fortaleza de las instituciones es mucho más relevante que la propia dotación de los recursos naturales. Yo cuando digo esto, muchas veces me pasa que a quien le señalo esta afirmación me mira con escepticismo. Y entonces yo trato de ejemplificar para fundamentar mi punto de vista. ¿Qué otra cosa más que la existencia de instituciones puede explicar la asimetría, la distancia que existe entre Corea del Norte y Corea del Sur, por ejemplo? Y si no queremos ir al este, al sudeste asiático, pensemos en nuestra región de América Latina. Centroamérica, miremos Centroamérica. ¿Cómo puede entenderse la diferencia que existe, por ejemplo, entre Costa Rica y Nicaragua si no es por la influencia que tienen las instituciones y su espesura, su relevancia? Y si queremos ir al Río de la Plata, también explica la diferencia entre la República del Uruguay y la República Argentina, la fortaleza de esas instituciones. Planteado qué son los ODS, por qué es posible que hoy existan a nivel global, cuál fue el sustento conceptual que les dio origen, déjeme decirle entonces hablar de los desafíos del control, la tercera de los temas que me gustaba plantear. En nuestra región de América Latina, el diseño institucional excluyente es el del presidencialismo y la división de poderes. Esa situación distinta a Europa, donde está vigente el parlamentarismo, introduce o requiere de la existencia de una noción clave. ¿Cuál es la rendición de cuentas? El control entre los poderes. Ustedes piensen que en el idioma inglés hay una palabra que da cuenta de eso, que es accountability. No quiere decir rendición de cuentas. Pero no casualmente. Esa palabra, no existe una palabra igual, ni en el idioma español, ni en el idioma francés, ni en el idioma italiano, ni en el idioma alemán. Entonces, esa noción que es propia de los sistemas presidencialistas que están en nuestra América, quiere decir que tiene que haber condiciones por las cuales el Poder Legislativo pueda controlar al Poder Ejecutivo. El caso típico de este control y de distintas responsabilidades de los distintos poderes es el proceso presupuestario, donde hay etapas según las cuales a veces es responsabilidad del Poder Administrador, a veces del Poder Legislativo. Esa noción clave de la rendición de cuentas solo puede tener efectiva vigencia si además le incorporamos la noción de la transparencia y la noción de la integridad de los gobiernos. Cuando hablamos de rendición de cuentas, en términos de esa horizontalidad en el control, en la rendición de cuentas, no podemos quedarnos ahí. Tenemos que incluir y ser más exigentes en nuestra definición. Y por eso yo quiero hablar de la rendición de cuentas vertical, donde las instituciones y los funcionarios dan cuenta de sus actos a los ciudadanos a partir de sus acciones. Y acá tiene un papel clave las organizaciones de la sociedad civil, que quiero ser preciso en lo a que me refiero, tratando de señalar qué entiendo por la participación ciudadana y qué entiendo por una organización de la sociedad civil. La participación ciudadana es la acción por la cual las personas y las organizaciones de la sociedad civil se involucran en decisiones que no están vinculadas con el mercado ni tampoco con el Estado, en la esfera de lo público. Y las organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo a la definición del PNUD,
es la gama de organizaciones formales e informales que funcionan, como digo, fuera del mercado y fuera del Estado en la dimensión de lo público. Esa dimensión de la participación ciudadana que requiere de las organizaciones de la sociedad civil puede alcanzar distintas características, puede ser solamente informativa, puede ser de consulta, puede tener una dimensión vinculada a la decisión o al propio control. Y hay muchos antecedentes de este tipo justificados por las convenciones internacionales de muchas dimensiones, no solo de derechos humanos, sino de la corrupción. El otro punto, si estamos hablando de control, que no solamente es horizontal, sino también vertical, yo decía y hacía referencia acerca de la transparencia. En ese sentido, déjenme contarles un estudio reciente que fue llevado adelante por una institución que se llama International Budget Partnership, que lo que hizo fue relevar en 120 países cómo había sido la rendición de cuentas de los fondos COVID. Esto fue hecho en mayo de este año, reciente, y esta gente identificó 5 categorías considerando de países, de estos 120 países, y tuvo en cuenta el acceso público a la información, los mecanismos de supervisión y de vigilancia que se utilizaron, las oportunidades que había para la participación ciudadana, y llegaron a conclusiones bastante claras. En general, los gobiernos eluden a las legislaturas, los gobiernos han relajado los procedimientos de compras, generando situaciones de opacidad, que al mismo tiempo se debilitaron los procesos de rendición de cuentas. Y entonces, con esa mirada general, clasificaron a los países en esas 5 categorías. La más alta, cuando dicen un control sustancial, bueno, ahí no hay ningún país. Y hay solamente 4 países que están en el nivel adecuado. Uno de ellos, quiero decirles para que quede claro, es la República del Perú. Y yo estoy seguro que tiene mucho que ver con el trabajo llevado adelante por la Contraloría y por el liderazgo de Nelson Schack. Quiero señalarlo porque estoy convencido que es así. Entonces, hablamos de la rendición de cuentas, hablamos del equilibrio, hablamos de la transparencia. Déjenme hablar un poco del problema de la integridad de los gobiernos, que también es un desafío extraordinario. En nuestra región de América Latina, como señalaba, hay una caída en la confianza social y muchos países se piensa que los indicadores revelan que con motivo de la pandemia y de la emergencia y del relajamiento del control se han incrementado en los últimos meses, en los últimos tiempos, los episodios de corrupción. Y la corrupción, lo sabemos positivamente, no solo es un flagelo para el Estado de Derecho, sino que impacta de una manera tan negativa en la confianza social, y ese es un problema severo. También, para matizar y para poner los claroscuros, déjenme decirles que yo creo que en términos conceptuales hemos avanzado. Y déjenme decirles por qué. Hubo una época, no hace muchos años, donde se creía, de una manera muy simplificada y muy superficial, que la corrupción era una función que se relacionaba con la magnitud del gasto público. Incluso hubo economistas que eran funcionarios destacadísimos, incluso premios Nobel, que sostenían esta teoría. Que no admite la evidencia. Piensen ustedes que con este razonamiento los países escandinavos serían los más corruptos del mundo y los países de
el África serían los países menos corruptos, y es exactamente al revés. Del mismo modo, hay un error por el cual en algún momento se creyó, décadas atrás, que el tema de la corrupción terminaba siendo funcional a la mejora del capitalismo, porque resolvía problemas y se ganaba en eficiencia. Bueno, todas esas cosas absurdas quedaron atrás y hoy está muy claro que uno de los problemas severos que tienen nuestras sociedades y el propio modo de producción capitalista tiene que ver con la corrupción. En este sentido, las evaluaciones realizadas dicen que no estamos bien, que necesitamos producir cambios, que necesitamos avanzar en la calidad de los controles y donde la sociedad tiene que estar alerta y que las entidades fiscalizadoras superiores tienen un papel a jugar. Al mismo tiempo, en los avances que señalo, sepamos que hay una dimensión de la cual se habla poco y es la relación que existe entre la vigencia de la corrupción y cómo afecta esto a los derechos humanos. Precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en septiembre del año pasado, produjo una declaración reclamando sobre la rendición de cuentas y el control para una efectiva vigencia y plena de los derechos humanos. Voy a ir terminando para permitir el intercambio de puntos de vista, opiniones, solicitud de aclaraciones. Quiero terminar. En la pospandemia vamos a asistir a un incremento de las demandas sociales y vamos a ser testigos de reclamos de fondos para reconversión productiva. Eso va a redundar en mayores exigencias sobre el sector público y en consecuencia habrá que estar atento a darse cuenta que la gobernanza de nuestros países y la capacidad de los sistemas políticos de nuestros países para afrontar estos desafíos está en el centro de la escena. Y eso va a darse en un contexto de menor apoyo, mayor distanciamiento a las instituciones y mayor insatisfacción con el funcionamiento de las democracias. Entonces, frente a esas demandas sociales y políticas, la ejemplaridad de los gobernantes es absolutamente esencial, porque tiene que ver con aquello que hablaba de la causalidad entre la calidad de las instituciones y los resultados. Entonces, si queremos afrontar con éxito el desafío de la pandemia, en la pospandemia, debemos saber que será clave para resolver esos desafíos la evolución de los asuntos globales, donde habrá que mejorar la gobernanza sin retroceder en la globalización, y en este sentido el multilateralismo, estar atento a la reconfiguración de la globalización, a la necesidad de dotar de reglas al funcionamiento de las instituciones multilaterales, a atender los dramas que devienen de la ausencia de regulaciones en los flujos financieros, la existencia de estos refugios fiscales que son sedes de evasión global, es claramente una cuestión. Y los estados a nivel global tienen que tener esa claridad. Estados nacionales tienen que tener esa claridad del funcionamiento global y hacia adentro de nuestros estados. Necesitamos tener sistemas políticos que sean capaces de enfrentar estos desafíos de la democracia, los derechos humanos y el medio ambiente. Y esto requiere darnos cuenta que debemos rechazar las polarizaciones excluyentes como modo de organización de nuestra sociedad, que no seamos inocentes tampoco y nos demos cuenta los riesgos que suponen los modos populistas de gobierno. Porque una de las cosas que mostró esta pandemia
es que los modos populistas de gobierno son los más ineficaces para atender los problemas de la pandemia. Fíjense ustedes, independientemente del sesgo, de la orientación ideológica, esos gobiernos que descreen de las mediaciones institucionales, que subestiman las instancias de la democracia representativa y de la división de los poderes, son los que peor han gestionado la pandemia. ¿Y por qué? Porque independientemente de cómo se presenten ideológicamente, tiene un rasgo común, tres rasgos comunes en realidad. El primero, descreen del saber experto y entonces no le hacen caso a la evidencia científica. Segundo rasgo que los caracteriza, desconocen o no le asignan valor a las prácticas internacionales como un aprendizaje para adaptar a sus países. Y lo tercero, no creen en los gobiernos cooperativos. Piensan en la polarización y generan condiciones de rechazo a la posibilidad de los acuerdos. Y precisamente este es un problema severo que tenemos que pensar. Sobre todo porque en la pospandemia, además de los cambios económicos, sociales y culturales, vamos a tener que aprender a funcionar sabiendo que para mejorar la democracia tenemos que incentivar la creación de capital social, que tenemos que tener medios de comunicación social serios que no recurran a los fake news, tenemos que regular a los gigantes de las comunicaciones y tenemos que saber que frente a la democracia, que lo que hace fuerte a la democracia es la falta de unanimidad. Termino entonces agradeciendo, diciéndoles que hay una tensión, sin duda, entre la cultura y la política, donde a veces pensamos que los registros culturales nos impiden cambiar, que la política es impotente, pero la verdad es que la política es cambiar la cultura, tiene la capacidad para cambiar la cultura, que la política vista de esta manera es una visión progresista, que ha hecho que la humanidad avance y progrese, y yo estoy seguro que vamos a poder hacerlo si somos capaces de tener un buen diagnóstico. Bueno, quiero agradecerles, pedirles disculpas por la extensión, también pedir disculpas por si no fui claro y estar dispuesto a responder en el caso de que haya necesidades de aclaración. Muchísimas gracias. Agradecemos a Jesús Rodríguez por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación pasaremos a las preguntas del público, las que serán presentadas por Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Gracias, Gina. Señor Jesús Rodríguez, presidente de la Auditoría General de la Nación de la República de la Argentina, en principio, felicitarlo por su exposición. Creo que ha sido bastante sustancial y clara. Y más que preguntas de aclaración, nos están haciendo algunas consultas relacionadas a temas, por ejemplo, de innovación, de educación. Me gustaría partir con la primera consulta. En términos de innovación, del mayor uso de las tecnologías que ha traído esta pandemia, ¿no? ¿Cómo es que se pueden mejorar algunos mecanismos, ¿no? de control justamente para poder clarificar, ¿no? el uso eficiente de los recursos públicos, que es parte de las razones del trabajo de nuestras organizaciones? ¿Cómo se ve en el panorama regional el uso de las tecnologías? ¿Es más intensivo el apoyo de las cooperaciones y todo ello? Por favor. Gracias, Miguel. Yo voy a tratar de contar un poco la experiencia nuestra en la auditoría
General de la Nación en la Argentina. Nosotros teníamos un sistema donde los procedimientos no estaban digitalizados, internos, y llegó la pandemia. Y nosotros tuvimos que reconvertir el funcionamiento al mismo tiempo que había que instaurar el teletrabajo y al mismo tiempo, primero que nada, atender la salud de nuestros trabajadores funcionarios. Nosotros tuvimos de nuestra planta de personal, el 13% de nuestros trabajadores tuvo impacto alcanzadas por la enfermedad de COVID. 13%. Tuvimos que lamentar también 5 fallecidos, ninguno de ellos contagiados en nuestra sede, pero ciertamente afectados por COVID. Y con esos objetivos, primero, la salud de los trabajadores y sus familias. Segundo, ser capaces de producir la reconversión que nos permitiera cumplir con nuestro mandato constitucional. Un extraordinario esfuerzo, no personal, sino de la institución y de sus miembros, que hizo posible, por ejemplo, que en el año 2020 casi igualáramos el número de auditorías realizadas con el año precedente, del año 2019, que no hubo pandemia. Así que nosotros pudimos cumplir con eficacia nuestro mandato constitucional y lo hicimos a partir de la digitalización aceleradísima de los procedimientos administrativos. Ahora bien, yo creo que nosotros tenemos por delante que reconocer el cambio tecnológico, el cambio de los hábitos culturales, las innovaciones que se van a producir en términos productivos, de hábitos y conducta de las personas, pero también de cambio en las instituciones. Y en ese sentido, a mí me parece que nuestro desafío de horizonte inmediato es cómo somos capaces de avanzar en el tratamiento de grandes bases de datos, en la aplicación del Big Data, en capacitar a nuestros recursos humanos en esta nueva y complementaria manera de auditoría. No está escrito cómo hay que hacerlo, no hay un manual donde poder aprenderlo. Tendremos que ir aprendiendo haciéndolo y aprendiendo las mejores prácticas de cada una de nuestras entidades fiscalizadoras superiores, donde hay experiencias para mirar y donde tendremos que aprender todos y aprender todos lo más rápido que podamos. Gracias, excelente respuesta. Y en relación al tema del sector educativo, ¿no? También es uno de los sectores bastante golpeados debido a que en muchos espacios, sobre todo rurales, no se ha tenido la cobertura suficiente como para que los alumnos puedan lograr cumplir sus años académicos, y hasta se habla de que ha habido la pérdida de un año, ¿no?, escolar. En relación a cómo podemos como instituciones hacer que esto ya no vaya a ampliarse esos tiempos, ¿cuáles son los mecanismos más o menos que se están utilizando a nivel de control para poder asegurar ello? Uno de los mayores dramas que la pandemia ha traído a escala global, pero particularmente en esta región de América Latina. Yo insisto con esto, nuestra región fue particularmente muy afectada, no solo en términos de casos, sino también en términos de fallecidos, en materia económica y social. Casi 50 millones de pobres se han creado, si no existiera la palabra, en nuestra región de América Latina como consecuencia de la pandemia. Pensemos que la caída de la actividad económica en el mundo, a América Latina cayó el doble que lo que cayó el mundo. Esa es la realidad que tenemos nosotros. Entonces, esa dimensión económica viene acompañado de escuelas que no prestaron servicios, chicos, chicas
niños y adolescentes que no pudieron estudiar, universidades que estuvieron cerradas. Entonces eso configura un retroceso extraordinario que no es solamente recuperar el año perdido, es un retroceso que genera condiciones que van a llevar más de un año recuperar, no solo en términos de conocimientos, sino también en cuestiones emocionales por las cuales pasan los alumnos. Entonces me parece que tenemos un problema severo, al mismo tiempo tenemos que saber que necesitamos reconfigurar nuestros sistemas educativos. Hay países en los cuales, por determinadas situaciones no necesariamente muy claras, hay renuencia a hacer mediciones de las condiciones de enseñanza y la capacidad de absorción de los conocimientos por parte de los alumnos. Hay muchos actores con capacidad de veto en la necesidad de modernizar las estructuras educativas y al mismo tiempo tenemos los problemas de recursos escasos para necesidades múltiples, porque así como tenemos esa necesidad, tenemos la necesidad de atender las demandas sanitarias y tenemos la necesidad de atender las necesidades alimentarias de la población. Es un problema muy serio, por lo cual yo insisto con la necesidad de evitar opciones polarizantes, porque eso nos bloquea en la capacidad de encontrar soluciones. Muchas gracias. Finalmente, una pregunta para concluir esta etapa de preguntas. Muchos países de la región se encuentran en una grave crisis social, económica, o sea, claramente descrito, debido a la pandemia. ¿Se ha modificado o requerirá replantearse de alguna forma el cumplir estos los ODS? Bueno, yo estoy seguro que tiene que haber una etapa a escala global de revisión de las metas, porque el shock que recibió el mundo como consecuencia de la pandemia tiene consecuencias y esas consecuencias tienen un impacto que no puede ser desconocido. Me parece que tiene que haber una etapa de revisión crítica de las metas a nivel global y también a escala en cada uno de nuestros países. Muchas gracias. Estos minutos finales nos gustaría que nos haga una reflexión final, una recomendación para todos los que estamos aquí ahorita participando de esta grabación. Le doy unos minutos finales para una despedida de una buena recomendación. Bueno, quiero agradecerte, Miguel, la oportunidad y saludar a todos los que han estado acompañándonos esta tarde, la tarde-noche. Y casi lo diría así. Los ODS atienden distintas dimensiones, pero si yo pudiera resumirles, atienden 3 dimensiones que se pueden expresar con palabras que empiezan con P. La persona, la prosperidad individual y social y el planeta. Entonces, si esos son los objetivos que tenemos, yo estoy convencido que en cada uno de nuestros países el régimen político deseado, más funcional y más positivo para atender esas dimensiones de persona, prosperidad y planeta, es un sistema, un régimen político que esté asentado en un trípode, donde tenga un componente democrático, donde sin duda son las elecciones libres la garantía de que haya soberanía popular rigiendo. El segundo trípode es un componente liberal, donde los derechos de las personas individuales y sociales estén garantizados y de las minorías estén garantizados. Y también un componente republicano con la división de los poderes en los 3 poderes de la República.
Si nosotros tenemos claro el objetivo, las personas, la prosperidad y el planeta, y tenemos claro la necesidad de un sistema, un régimen político que sea funcional a esos objetivos, creo que vamos a estar en condiciones de afrontar los desafíos de este tiempo. Muchas gracias. Señor Jesús Rodríguez, presidente de la Auditoría General de la Nación de la República de Argentina, la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú agradece su excelente participación, ¿no? Y esperemos podamos contar en otra oportunidad con su excelente presencia. Muchas gracias. Sí. Adiós. Muchísimas gracias a todos. Y un saludo y un afectuoso abrazo y a cada uno de los presentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Dejamos a Gina para el cierre del evento y agradecemos también la participación de cada uno de los asistentes. Fernando. Queremos agradecer nuevamente la participación de Jesús Rodríguez y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Quedan cordialmente invitados a participar el día lunes 4 de octubre a las 7 de la noche de las conferencias magistrales de la OLACEF en el mes del control gubernamental con el tema Sinergia entre control social, TICs y control externo, que estará a cargo de Luis Carlos Pineda Telles. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados al momento de su inscripción en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas. Muchas gracias por su asistencia. Tengan todos muy buenas noches.